Hola y bienvenidos, bienvenidas a la clase número 13 de la aula virtual del curso 4 de termodinámica. En esta clase vamos a ver la segunda parte de los ejercicios de ciclos de refrigeración. Los docentes que vamos a estar acompañándolos durante todo este cuatrimestre somos Cristian Costa, como el titular del curso, Javier Oibín, como ayudante primero y quien resolvió los ejercicios de esta guía, Sofía Studer-Epper, como ayudante segunda, y yo, Luis Costa, como jefe de trabajos prácticos. En la clase de hoy vamos básicamente a profundizar en el funcionamiento de los ciclos de refrigeración, así como en su utilidad práctica, ¿sí? Y vamos a analizar también, vamos a ver más en detalle cómo afectan los diferentes sistemas, tomar diferentes sistemas dentro de un ciclo a su rendimiento exergético, ¿sí? Esto va a aplicar tanto a ciclos de refrigeración como ciclos de potencia. En la clase de hoy vamos a resolver ejercicios de la guía 11, que como saben es una guía integradora que incluye ejercicios de ciclos de potencia y ciclos frigoríficos, y en particular vamos a resolver los ejercicios 3 y 6. Empezamos con el primer ejercicio, el 11.3, ahí tenemos el enunciado, donde es realmente un ejercicio muy simple, es un ejercicio con un solo evaporador, o sea que lo que significa que es un solo evaporador es que mantiene una sola cámara o un solo ambiente refrigerado, ¿sí? Sería aproximadamente como lo que es un ciclo de un aire acondicionado, por ejemplo, o un ciclo de refrigeración de una heladera sola, ¿no? O un freezer solo, en todo caso. En este caso, como mantiene la temperatura a menos 30 grados centígrados, es más cerca de un freezer que de una heladera, ¿no? Sabemos que la heladera se mantiene más o menos en el entorno de 8 grados, 4 grados quizás en algunos casos. Entonces tenemos un sistema de refrigeración, un circuito de refrigeración con un solo evaporador, o sea, mantiene una sola temperatura fría, un solo ambiente frío, y el condensador está operado, y esto sí es lo distinto quizás, y es digamos, lo que lo hace distinto de una heladera comercial, una heladera que tenemos en casa, que el condensador está operado con agua. Agua de enfriamiento que cambia su temperatura. Entonces esto es más un ciclo utilizado quizás en algo más, en una aplicación más industrial, si se quiere. Y básicamente los objetivos de este ejercicio es nuevamente profundizar en la resolución de este tipo de sistemas, de ciclos frigoríficos, seguir viendo cómo es la resolución, ver que realmente es sistemático, pero además lo que tiene de bueno este ciclo, el hecho de tener ese agua que cambia de temperatura, nos permite ver cómo se modifica la elección del sistema, o cómo modifica la elección del sistema el ciclo, el rendimiento exergético del ciclo total, ¿no? Porque vamos a poder elegir distintos sistemas y esos distintos sistemas nos van a dar nos van a incluir diferentes irreversibilidades que finalmente van a terminar impactando en un rendimiento exergético diferente. ¿Sí? O sea, una destrucción de exergía diferente, una generación de entropía diferente y entonces un rendimiento exergético diferente. Es básicamente lo que buscamos en este ciclo. Bueno, ahí tenemos el esquema del ciclo. Como ven está bien claro, tenemos un solo evaporador, un solo condensador, tenemos la válvula y el compresor. Lo que es importante destacar acá, y que no es nada menor, es el tema de que el compresor tiene un calor que intercambia. El compresor no es adiabático, ¿sí? Esto realmente digamos, en lo que es la realidad no ocurre tan a menudo, sobre todo no ocurre tan a menudo que el compresor reciba calor del ambiente. En general es el compresor, si no es adiabático, entrega calor al ambiente. ¿Sí? Esto, si se quiere, eso tiene un poco más de interés pedagógico que de interés práctico o industrial, ¿sí? Pero bueno, no hay que perder de vista que el compresor tiene un calor intercambiado, no es adiabático, y bueno, según indicación del problema es un calor ingresante. Como siempre, ya se vuelve repetitivo, hacer el diagrama TS esquemático siempre es algo bueno y algo positivo, algo necesario. Y la tabla
para la resolución, donde van a estar todos los valores de los distintos puntos. Como primero, obviamente la llenamos con los datos que tenemos del enunciado. Acá están todos los datos y además, obviamente, las suposiciones, o en realidad las cosas que ya sabemos, que por ejemplo el condensador se va a manejar, tanto el condensador como el evaporador se maneja a presión constante. Entonces, si tenemos el dato de la presión en el punto de entrada o de salida del condensador o del evaporador, vamos a tener la presión del otro punto, porque sabemos que el condensador y el evaporador se manejan, salvo que el enunciado lo diga expresamente, se van a manejar a presión constante. Bueno, como ya es habitual, como continuamos la resolución de los ejercicios es buscando los estados termodinámicos, los diferentes parámetros termodinámicos de los estados del ciclo para poder resolverlos, ¿sí? Recuerden que la resolución de este tipo de ejercicios es siempre aplicación sistemática de primer principio en sistemas abiertos en régimen permanente que conforman el ciclo. Como los puntos 1, 2 y 3 tenemos presión y temperatura, sabemos claramente, podemos ubicarlos. Vamos a una tabla, vamos a un gráfico y lo ubicamos completamente. Sabemos dónde está el punto. Y el punto 4, como es la salida de una válvula de expansión que tiene como entrada el punto 3, desde el punto 4 tengo la presión porque es la misma presión, es la presión a la que trabaja el evaporador. Y me falta un dato, que es la entalpía, y va a ser la entalpía del estado 3, ¿sí? Porque pasa por una válvula, sabemos que la válvula es isentálpica. Y recordemos que las válvulas de expansión en los ciclos frigoríficos siempre están para, más allá de bajar la presión, ¿sí? Es devolver, sacar de la válvula de expansión un vapor húmedo. Siempre va a ser así. Algo que tenemos que notar es que, si se fijan, ni el punto 1 ni el punto 3 son estados saturados. Cosas que siempre venía pasando. La salida del evaporador siempre venía siendo vapor saturado. La salida del condensador siempre venía siendo líquido saturado. ¿Sí? Digo, es importante fijarse esto porque tenemos los datos para ubicar el punto 1 y el punto 3. Tenemos los datos completos para ubicarlos. Y no hay que asumir lo que tenemos, lo que por ahí nos queda en la cabeza por repetición, que la salida del evaporador siempre es vapor saturado, la salida del condensador siempre es líquido saturado. En este caso, me dieron presión, me dieron temperatura, tengo que ir a buscarlo, a ver si realmente me cae en vapor saturado, en líquido saturado, o si me cae en cualquier otro lado, como en este caso, que fue líquido subenfriado y es vapor sobrecalentado. Esta es la tabla final, con los datos ya, digamos, condensados en un solo lugar, con el gráfico TS. Digamos, siempre busquen ordenarse en la resolución de los ejercicios, que les va a ayudar un montón a hacerlo bien, ¿sí? Acá tienen para ver y comparar los valores que buscaron. El siguiente paso que vamos a avanzar es con el cálculo del flujo másico circulante, ¿sí? A través del ciclo, que también va a ser necesario para hacer los cálculos dentro del ciclo. Y para hacer esto lo que vamos a plantear es un primer principio en el condensador. En el condensador incluyendo no solamente el fluido refrigerante, sino también el agua de refrigeración. ¿Por qué? Nosotros tenemos el dato de cuánto es el flujo másico de agua de refrigeración que circula. Tenemos el dato de temperatura de entrada y tenemos el dato de temperatura de salida del agua de refrigeración. También tenemos los datos de temperatura de entrada y salida y entalpía, en realidad, de entrada y salida del fluido refrigerante, ¿sí? Entonces se puede ver claramente que en este balance, al ser el condensador, cuando yo tomo ambos fluidos de intercambio como sistema, el condensador es adiabático al final, ¿sí? Porque no hay intercambio de calor fuera de ambos fluidos que intercambian calor entre sí, ¿sí? Entonces, y además no hay trabajo, entonces Q es igual a delta H más W, Q y W se tachan, y entonces el delta H es igual a 0. Lo que me dice eso básicamente es que la variación de entalpía del fluido refrigerante al pasar por el condensador es igual y de signo contrario a la variación de entalpía del agua de refrigeración. La variación de entalpía del agua de refrigeración la tenemos completamente definida,
porque tenemos el flujo másico, tenemos la diferencia de temperaturas y podemos buscar el calor específico del agua. ¿Sí? Sabemos que el agua, al ser un incompresible, podemos calcular el delta H y el delta U como m por c por el delta T. Y teniendo el delta H por unidad de masa, ¿no? Que lo buscamos del fluido refrigerante, con eso obtengo el flujo másico de fluido refrigerante a través del ciclo. Y con ese flujo másico, perdón, podemos calcular la cantidad de calor que entrega el fluido refrigerante al pasar por ese condensador. Bueno, seguimos con los cálculos de los distintos intercambios en el ciclo. ¿Sí? Seguimos con la potencia en el compresor, que recuerden que el compresor no es adiabático, ¿sí? Tiene un calor intercambiado con el medio ambiente, ingresante, es dato del enunciado, y de esa manera es que entonces el compresor, la potencia del compresor va a estar afectada por ese calor, no va a ser únicamente el delta H en ese compresor, ¿sí? Luego, para calcular el calor intercambiado en el evaporador, tenemos diferentes formas de encararlo. Podemos encararlo aplicando un primer principio en el evaporador o esta otra forma haciendo un balance en todo el ciclo completo, ¿sí? Entendiendo, abstrayéndonos de lo que es el ciclo en sí, qué equipos tiene, sino sabiendo que hay un calor que ingresa, hay un calor que sale al condensador, que ya lo calculamos, hay una potencia que ingresa. Bueno, eso se tiene que balancear y el delta H de todo eso es cero, porque trabaja en ciclos, como sabemos. Entonces, de esa manera podemos calcular el calor intercambiado por la fuente fría. Finalmente, para terminar esta primera parte, digamos, de la resolución del ejercicio, calculamos el COP. Recuerden, es como una eficiencia, ¿sí? Es realmente una eficiencia, es un rendimiento. Lo que obtuve dividido lo que me costó. En este ciclo, ¿qué obtuve? Bueno, la búsqueda de este ciclo, la finalidad de este ciclo es enfriar el ambiente a menos 30 grados centígrados, mantenerlo a menos 30 grados centígrados. Entonces, lo que obtengo es el calor QL, el calor intercambiado en el evaporador. ¿Y cuánto me costó? Me costó el trabajo, ¿sí? La potencia entregada en el compresor. Y con eso obtengo el COP. Bueno, el siguiente paso que vamos a calcular es la carga refrigerante máxima que podemos obtener. Como saben, la carga refrigerante es la cantidad de calor que se le extrae a la fuente fría, ¿sí? La cantidad de calor que se le puede extraer desde el ciclo a la fuente fría para mantenerla en la temperatura que uno lo quiera mantener. Entonces es el QL, ¿sí? Entonces, si estamos buscando carga refrigerante máxima, lo que vamos a buscar, sabiendo que COP es carga refrigerante dividido la potencia, es maximizar el COP manteniendo la potencia que se gasta en este ciclo, ¿sí? ¿Cómo podemos maximizar el COP? Bueno, utilizando un ciclo reversible. Sí, en este caso el ciclo reversible que vamos a utilizar es el de Carnot, ¿sí? Es el ciclo reversible que tenemos que utilizar para comparar, como si recordarán de la clase pasada del ejercicio de la bomba de calor, hicimos lo mismo. Y el ciclo de Carnot que vamos a utilizar es el ciclo de Carnot operando en las mismas temperaturas, entre las mismas temperaturas de fuentes, ¿sí? Sabiendo entonces que ese ciclo de Carnot es interna y externamente reversible, o sea que también el fluido refrigerante va a estar operando en esas etapas a esas temperaturas, ¿sí? Acá seleccionamos como temperaturas de fuentes los menos 30 grados centígrados y los 18 grados centígrados, o sea, los menos 30 grados centígrados que está en la fuente fría, se mantiene constante, y los 18 grados centígrados que tiene el agua de refrigeración al ingreso del condensador, ¿sí? Como en este caso la temperatura del agua de condensación, el agua de refrigeración, perdón, se mantiene, se cambia si vamos a tomar la menor de esas temperaturas. Con eso calculamos el COP, que es dependiente únicamente de las temperaturas de las fuentes, ¿sí?
ven que el COP es mucho más alto que el COP que nos dio el ejercicio de este ciclo. Y después, simplemente multiplicando ese COP máximo por la potencia intercambiada por este ciclo, vamos a obtener la carga refrigerante máxima que podemos sacar de este ciclo. Bueno, para el cálculo de la exergía destruida en el condensador tenemos diferentes enfoques, como ya sabrán. Sí, lo importante es entender que lo que nos está pidiendo en este punto es específicamente aislar el condensador, ¿sí? Todo el sistema que conforma el condensador, o sea, el fluido refrigerante y el agua de refrigeración, ¿sí? Todo ese sistema, todo eso compone el condensador, y analizarlo como si fuera un equipo aislado, ¿sí? Como si nos tocara un ejercicio en el que tuviera solamente un condensador por el que pasa fluido refrigerante y que se enfría con un agua que tiene las características que nos dice el ejercicio, ¿sí? Es agarrar eso y que sea ese nuestro universo de estudio, ¿sí? Una de las opciones que tenemos para calcular esta exergía destruida es ir a calcular la entropía generada, ¿sí? en ese proceso y después multiplicarlo por T0 y obtener de esa manera la exergía destruida. La entropía generada se puede, como saben, calcular de dos maneras distintas. Una es a partir de el método del balance, ¿sí? Donde sabemos que no hay intercambio de calor entre a través de la frontera de este sistema, ¿sí? Por cómo está definido, lo ven ahí, no hay intercambio de calor a través de esta frontera, entonces el término de calor es igual a 0 y queda solamente las exergías, las entropías de flujo. Entonces la entropía generada termina siendo únicamente la entropía de los flujos, tanto sea del agua como del fluido refrigerante, que saben que es la diferencia de las entropías por unidad de masa multiplicada por el flujo másico que sacamos de tabla. Y la del agua, saben que al ser refrigerante es el flujo másico del agua por el C, por el logaritmo de T final sobre T inicial del agua, ¿sí? Otra forma de obtener la entropía generada, o que en esta forma se llama variación de entropía del universo, es utilizar justamente el cálculo de variación de entropía del universo, que es decir, en este universo de estudio, que es este condensador al que ingresa fluido refrigerante y sale en una cierta temperatura y sale a otra temperatura, e ingresa agua de refrigeración a una determinada temperatura y sale a otra temperatura, calcular o determinar qué sistema, por ejemplo el fluido refrigerante, qué es medio, por ejemplo el agua de refrigeración, y calcular la variación de entropía del fluido refrigerante y del agua de refrigeración, que si ven es exactamente lo mismo que la ecuación que obtuvimos haciendo el balance para este sistema. El otro camino es directamente hacer los cálculos con exergía, ¿sí? Y de nuevo, en este otro camino tenemos dos ramificaciones. Hacer el balance exergético, donde lo que básicamente me va a decir es que como a través de esta frontera no hay intercambio de calor, a través de esta frontera no hay intercambio de trabajo, esos dos términos se van a tachar. Entonces únicamente me va a quedar las variaciones las exergías de flujo, ¿sí? Porque la variación de exergía del volumen de control, como sabemos, es 0 porque es un sistema abierto en régimen permanente. Y con eso lo que me va a quedar es que la exergía destruida entonces es la variación de las exergías por flujo, que es la variación de exergía del fluido refrigerante y la variación de exergía más la variación de exergía del agua de refrigeración, ¿sí? Y la otra ramificación que tenemos en cuanto a lo que es exergía es la variación de exergía del universo, considerando de nuevo como mi universo de estudio, ¿sí? Aislando el condensador de todo el resto del equipo y este es ahora mi universo de estudio, tengo un sistema que es el fluido refrigerante
y tengo un medio que es el agua de refrigeración y le calculo la variación de exergía a ambos, como con la fórmula de variación de exergía de sistemas abiertos en régimen permanente, que es delta H menos T0 delta S. Y listo, ya tengo el delta S de cada uno, tengo el delta H de cada uno, y con eso calculo la variación de exergía del universo. Y directamente eso es, digamos, la exergía destruida, que si vemos y comparamos claramente es lo mismo. De hecho, acá el cálculo lo hicimos con variación de exergía del universo y con, o sea, numérico, con variación de exergía del universo y con balance de entropía y multiplicado por T0. Obviamente hay una diferencia en el segundo decimal de una unidad, ¿sí? Que tiene que ver con aproximaciones, con truncar números y ese tipo de cosas, pero ven que da ingenierilmente lo mismo y lo que queremos mostrarles acá es de nuevo volver a darles los métodos de balance, método de universo, o sea, sistema y medio, como para que se den una idea primero, que da lo mismo y cómo abordar cada uno de los cálculos eh, utilizando cada uno de los modelos. El siguiente punto que tenemos que calcular es el rendimiento exergético del ciclo. Para eso se pueden hacer de nuevo dos pasos, el paso o dos caminos. El camino que ofrece el método del balance, que el correcto es plantear el balance para el sistema completo, para el ciclo completo, colocarle los signos y conociendo la relación que existe entre exergía destruida, exergía suministrada y exergía recuperada, reordenar la ecuación como muestra Roberto en la teórica, bien, reordenar la ecuación para que quede de esa forma y de esa manera identificar qué términos de la ecuación de balance son exergía destruida y exergía recuperada y exergía suministrada, ¿sí? Esa es una forma. Lo que nosotros les recomendamos, y lo vieron en las dos clases de ciclos de potencia, lo vieron en la clase pasada de ciclos frigoríficos y lo van a seguir viendo en esta clase, es entender que en este proceso, en este universo de análisis, de este ciclo, tenemos un sistema, que es el fluido refrigerante, que no varía su exergía o su entropía al suscribir un ciclo completo. Obviamente en cada una de las etapas del ciclo sí varía su entropía, sí varía su exergía, pero al suscribir un ciclo completo no varía su exergía. Y es lo que pasa, este sistema está completamente, constantemente digo, suscribiendo ciclos, siempre vuelve al estado 1. Entonces el sistema no aporta nada a lo que es la variación de entropía del ciclo, lo que es la variación de exergía del ciclo. Los que sí aportan son quienes están interactuando con el sistema, lo que nosotros llamamos medio, ¿sí? Que son las fuentes que intercambian calor y quien le entrega el trabajo, ¿sí? Acá tenemos un análisis simple, el análisis que hacemos siempre para los ciclos, de cómo varía cada uno. ¿Sí? Tenemos acá una fuente fría que está a menos 30 grados centígrados, sabiendo que T0 son 20 grados centígrados. ¿Sí? Podemos ver que claramente la variación de entropía de esta fuente, la fuente fría, la TL, que es constante, tiene temperatura constante, la entropía varía negativamente, claramente porque está entregando calor. O sea, se reduce la entropía de este ente, pero la variación de exergía de este ente es positiva. ¿Por qué? Porque entrega calor, pero está por debajo de la temperatura del estado muerto, ¿sí? Por otro lado tenemos el fluido caliente, ¿sí? Y en este caso no es una fuente, no es una temperatura constante, es una temperatura variable que recibe calor, por lo tanto aumenta su entropía y como se aleja del estado muerto, vamos a ver que la variación de exergía va a ser positiva. En tercer lugar tenemos la fuente que entrega calor al compresor. Esta es una entrada de calor al circuito, al ciclo, ¿sí?
esta fuente es el medio ambiente, está T0, que va a perder entropía, pero no va a variar su exergía porque es el estado muerto entregando calor. Sabemos que la variación de exergía de ese punto va a ser 0. Y el último ente externo es quien entrega el trabajo, que como decimos siempre, ese trabajo se entrega sin variación de entropía, pero obviamente ese ente pierde exergía en una magnitud igual al trabajo. Bueno, en esta hoja lo que vemos es la verificación con datos de lo que dijimos en la hoja anterior, ¿sí? Ahí arriba a la derecha lo que van a ver es el cálculo de las variaciones de entropía de cada uno de los entes que hablamos, ¿sí? La variación de entropía del agua de refrigeración, que es M por C por logaritmo de T final sobre T inicial de ese agua de refrigeración, sabiendo que el agua es un incompresible, y el cálculo de la variación de entropía de las dos fuentes que intercambian calor con mi ciclo, que una es el ambiente que intercambia calor con el compresor y otra es la fuente fría que intercambia calor con el evaporador. Recuerden que todos estos cálculos son hechos parándonos en el subsistema, ¿sí? En el ente ese, o sea, la variación de entropía parado vista desde la fuente, vista desde el agua de refrigeración. En lo que es el trabajo, la variación de exergía del ente que entregó trabajo, ¿sí? No es, ya me abstraje de lo que es el ciclo. En cada una de estas etapas, obviamente, el fluido refrigerante que intercambia calor, que intercambia trabajo, con estos entes, va a variar su entropía, va a variar su exergía, pero ya no me interesa porque esas variaciones de energía en cada uno de los puntos se va a compensar en otro para finalmente terminar dando 0. ¿Sí? Entonces lo estoy viendo del lado de afuera. Ya el fluido refrigerante para el cálculo de exergía y entropía no me modifica nada. Lo que vamos a hacer después es, ahí podemos calcular la entropía generada, la variación de entropía del universo, ¿sí? Lo que hacemos después es el cálculo de variación de exergía del universo. ¿Para qué? Para identificar quiénes ganan y quiénes pierden exergía para poder terminar calculando el rendimiento exergético. Bueno, variación de exergía del universo, ya identificamos cada uno de los puntos, cada uno de los entes que varían su exergía y analizamos cómo deberían variarla. Acá lo vamos a ver, si en primer lugar tenemos el cálculo de la variación de exergía del agua de refrigeración, que ya lo calculamos en el ejercicio de calcular la destrucción de exergía en el condensador, ¿sí? Delta H menos T0 por el delta S de ese agua de refrigeración. Después tenemos el cálculo de variación de exergía de la fuente que intercambia calor con el compresor, que es el medio ambiente, ¿sí? Eso podemos decir directamente que es 0 o podemos hacer el cálculo y verificar que es 0. El tema es cuando hacemos el cálculo y no nos verifica que es 0, ¿sí? Quien está intercambiando calor con el compresor es el ambiente, que está a T0, que es la misma temperatura del estado muerto. Entonces sabemos que eso no es exergéticamente útil. Entonces vemos que la variación de exergía de esa fuente es 0. Más abajo tenemos la variación de exergía de la fuente fría, que es un cálculo como siempre para cualquier fuente que no cambie su temperatura, Q por 1 menos T0 sobre T de esa fuente, y se obtiene el valor. Y por último, la variación de exergía del ente que entrega trabajo, que recordemos que es como todo el trabajo que se entrega en una turbina o en un compresor, todo el que se intercambia, no que se entrega. En una turbina o en un compresor es completamente útil. En el compresor, el ente que entrega ese trabajo pierde exergía en el módulo de ese trabajo, o sea, la variación de exergía de ese ente es menos el módulo del trabajo, básicamente. Con eso obtenemos finalmente lo que es la variación de exergía del universo, que es menos la exergía destruida, porque recuerden que la variación de exergía del universo por segundo principio va a ser siempre negativa, y por la definición de balance, exergía destruida siempre es una magnitud positiva. Finalmente obtenemos el rendimiento de segunda ley o rendimiento exergético, que, visto desde este modelo, es la sumatoria de las variaciones de exergía positivas dividido la sumatoria de los módulos de las variaciones de exergías negativas, ¿sí? ¿Quiénes ganan exergías? Exergías son
la fuente fría y el agua, ¿sí? De refrigeración. ¿Y quién pierde exergía? El ente que entregó trabajo, ¿sí? Y de esa manera nos da el rendimiento exergético. Si lo pensamos como exergías recuperadas, exergías suministradas, ¿sí? Que de nuevo, nosotros no les recomendamos ir por ese camino porque el tema viene en qué significa una exergía suministrada, qué significa una exergía recuperada, ¿sí? La definición es, de nuevo, es vista desde el universo. ¿Y qué significa suministrada? Es el universo entregándole, los diferentes eh, entes que conforman el universo entregándole exergía a mi sistema. Bueno, ¿quién suministra exergía? El ente que entrega trabajo en el compresor. Y si no hubiera estado a la temperatura ambiente, el calor que ingresa al compresor por esa fuente. Quienes recuperan exergía y la recuperan la fuente fría y la fuente y el agua de refrigeración, ¿sí? Y de esa manera se podría pensar así. Fíjense que el razonamiento es exactamente el mismo que lo que se hace con el método del sistema y medio, que nosotros entendemos que es mucho más fácil de entender, mucho más fácil de razonar. ¿Cuáles son las positivas? ¿Cuáles son las negativas? ¿Cuáles espero que sean positivas? ¿Cuáles espero que sean negativas? Eso es lo que conviene y lo que corresponde analizar. El último punto de este ejercicio, de este enunciado, lo que indica es hacer el mismo análisis, pero considerando que el agua de enfriamiento, en vez de aumentar su temperatura y simplemente quedarse ahí, considerar que ese agua de enfriamiento después va a un reservorio, o sea, se toma un reservorio grande y a 18 grados centígrados, pasa por el condensador, aumenta su temperatura a los 26 que aumenta, pero luego se devuelve ese reservorio y en la homogeneización en ese reservorio se vuelve a los 18 grados centígrados. Es como que vuelve a entregar el calor, la temperatura que recibió, la vuelve a entregar al reservorio, ¿sí? Es como lo que pasa muchas veces, en muchos casos, sobre todo en las centrales térmicas, no conozco tantos ejemplos de los ciclos frigoríficos, en los que se ponen las centrales térmicas cerca de un río y se toma el agua de ese río, se la usa para enfriamiento y el aumento de temperatura, digamos, el agua con temperatura aumentada, se vuelve a tirar al río, que bueno, después obviamente se mezcla y vuelve a la temperatura inicial. Sí, ese sería como el caso que nos pide analizar este último punto. Bueno, como vemos ahí, digamos, en lo que tiene que ver con los cálculos es simplemente considerar que esa fuente, en vez de ser una fuente de temperatura variable, es una fuente de temperatura constante de 18 grados centígrados y calcular la variación de entropía de esa fuente ahora como temperatura constante, lo que va a aumentar la entropía generada, obviamente, porque estamos agregando una irreversibilidad más, que es el cambio de temperatura de agua a 26 grados centígrados con agua a 18 grados centígrados, ¿sí? Ese salto finito de temperatura es una irreversibilidad más en el proceso que aumenta la entropía generada o la variación de entropía del universo, ¿sí? Lo mismo con la exergía, obviamente, como estamos agregando una irreversibilidad más, el cálculo de la variación de exergía del universo va a incluir, o sea, no va a incluir lo que pusimos en la variación de exergía del agua como delta H menos T0 delta S del agua, sino que va a incluir es la fuente caliente como una fuente de temperatura constante, y es lo que calculamos ahí, y recalculamos la variación de exergía del universo y nos va a dar, obviamente, más negativa, ¿sí? El módulo va a aumentar, ¿sí? Va a haber una irreversibilidad más. Obviamente lo que nos está haciendo, nos está bajando el rendimiento exergético, ¿sí? Y por último, si vamos específicamente a la destrucción de exergía en el condensador, va a pasar exactamente lo mismo, porque
de nuevo, es ahí en el condensador donde se aumenta la cantidad de reversibilidades al agregar este último salto, que bueno, es lo que va a terminar haciendo que aumente la destrucción de energía en módulo en el condensador. O sea, la destrucción de energía en módulo no, porque es positiva, pero sí la variación de energía del universo en módulo, solamente considerando el condensador. Es interesante esto, porque de nuevo es esto que les decíamos al principio, es entender cómo hasta dónde yo extiendo mi sistema me modifica el resultado del cálculo y lo que es lo que yo quiero analizar. Yo puedo suscribir el sistema solamente al fluido refrigerante y va a haber un intercambio de calor, ¿sí? con el agua de refrigeración, que se va a estar dando a la temperatura del fluido refrigerante. Y ese intercambio de calor tiene una determinada, una determinada variación de exergía, que me va a terminar dando una determinada exergía destruida, ¿sí? Eso no lo hacemos porque no tiene realmente mucho interés ingenieril, ¿sí? Es más, si queremos, un interés analítico. El segundo paso que podemos hacer es ampliar ese sistema e incluir el agua de refrigeración, ¿sí? Considerando que ese agua de refrigeración que aumenta su temperatura a 26, después yo esos 26 grados, ese agua a 26 grados la puedo usar en otro lado, ¿sí? Si la voy a poder usar en otro lado, entonces es una exergía que ese agua ganó y que la va a poder usar en otro lado y que me va a permitir aprovechar esa exergía que ganó el agua, ¿sí? Entonces ese es el segundo horizonte, digamos. Y el tercer horizonte es considerar que ese agua de refrigeración va está digamos, funcionando en ciclos, yendo a un lugar donde recupera su temperatura de 18 grados, ¿sí? Que puede ser un ente, como dijimos, un río, o puede ser, por ejemplo, una torre de enfriamiento. Recuerdo ahora que les dije que no recordaba casos donde pasara eso, ahora sí recuerdo un caso. Cuando yo trabajaba en una planta de inyección de plásticos, la inyección de plásticos el plástico se inyecta en un molde de acero, el plástico está a 200 grados centígrados, o sea, se inyecta líquido y se inyecta en un molde que es de acero, y se tiene que mantener un tiempo hasta que se refrigere y se vuelva a solidificar. Y esa solidificación se consigue con agua fría que está refrigerando todo el molde de acero también para que el molde no se sobrecaliente. Ese agua de enfriamiento viene en general, lo que se llama una torre de enfriamiento, ¿sí? Entonces ese agua viene fría, se calienta en el molde, sale caliente, bastante más caliente, y vuelve a la torre de enfriamiento. La torre de enfriamiento ya la vamos a ver en ejercicios de aire húmedo, pero la torre de enfriamiento es básicamente un equipo que lo que hace es intercambia calor entre aire atmosférico y agua, ¿sí? Y enfría el agua, ¿sí? Y lo que hace es le recupera la temperatura final del agua intercambiando con aire atmosférico, o sea que termina ese calor que ganó, esa energía que ganó el agua en el molde, termina descartándola al ambiente en la torre de enfriamiento. Y ahí es donde es el caso que estamos analizando en este ejercicio. Avanzamos entonces con el último ejercicio de la clase de hoy, el ejercicio 11.6, en el que vamos a encontrar un ciclo de refrigeración con, en este caso, 2 evaporadores, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene esto de diferente? Obviamente la posibilidad de poner 2 evaporadores permite mantener 2 temperaturas diferentes, ¿sí? Que básicamente es lo que tienen los ciclos de refrigeración que mantienen el gabinete de la heladera con freezer, ¿sí? Básicamente es eso, el evaporador, el primer evaporador, el evaporador de alta presión, digamos, es un evaporador que es el que mantiene la temperatura dentro de la heladera, y el segundo evaporador, el de baja presión, es el que mantiene la temperatura dentro del ambiente del freezer, ¿sí? Estamos dando un ciclo
bien, o sea, una heladera con freezer, digamos, bastante de las más simples. Sí, y obviamente el condensador eh, va a ser esa parrilla negra que podemos ver atrás de las heladeras. Sí, que es justamente es por esa razón por eso digamos, la ubicación del condensador ahí, que siempre digamos, la recomendación es que la heladera no esté confinada ni muy pegada a la pared, para dejarle justamente un colchón de aire para que esté intercambiando constantemente con el aire y pueda realizar la condensación del fluido refrigerante correctamente. ¿Sí? Bueno, básicamente este es el ciclo que vamos a analizar en este último problema. Y la intención es básicamente entender cómo abordar un ejercicio como estos. Bueno, acá tenemos el esquema del ciclo, ¿sí? Que vamos a estar resolviendo. Lo teníamos en la hoja anterior, pero acá lo tenemos un poco más grande. Y es importante particularizar en este ejercicio y en este tipo de ciclos cómo se consigue el, el trabajar con dos evaporadores y una sola etapa de compresión, ¿sí? Porque si se fijan, el evaporador 2 está trabajando a una presión más baja que el evaporador 1, obviamente, y lo que uno tendería a pensar en este tipo de ciclos, cuando uno está construyendo, es, bueno, pongo un primer compresor que llega hasta la presión intermedia, luego, junto con la con la corriente de salida del evaporador 2, del evaporador 1, perdón, y después esas corrientes salen, entran a la segunda etapa de compresión y que van al condensador. Pero la realidad es que no es así, ¿sí? Las heladeras de las casas que tienen heladeras con freezer tienen una sola etapa de compresión, tienen un solo compresor, y la forma de hacer esto y de juntar las corrientes de salida del evaporador 1, perdón, con la corriente del evaporador 2 es bajarle la presión a la corriente de salida del evaporador 1, ¿sí? Con una válvula, ¿sí? Y eso, o sea, ahí se mezclan las dos corrientes y eso se alimenta al compresor, a la única etapa de compresión que tiene el ciclo. Si ustedes dieran vuelta, o sea, giraran, no tumbaran, sino si giraran la heladera de su casa o si tuvieran acceso a la parte de atrás de la heladera de su casa donde está la parrilla, ¿sí? Lo que van a encontrar es abajo, como una especie de gabinete abajo de la heladera, van a encontrar un equipo muy similar al dibujo que ven ahí, medio cilíndrico, medio redondo, que se le llama la bocha en general, y eso es el compresor, ese es el compresor de la heladera. Eso es lo que enchufamos para que la heladera funcione. Eso es lo que alimentamos de energía eléctrica para que la heladera funcione. Y esa es la única etapa de compresión de este tipo de circuitos. Avanzamos como siempre con la confección del diagrama TS esquemático, ¿sí? Y la tabla con los datos que nos da el enunciado, que podemos llenar un poco más con datos que nos da digamos, el hacer el TS, ¿no? Por ejemplo, el enunciado nos dice que los evaporadores funcionan a 0 grados el primero y a menos 26,4 el segundo. Entonces, eso significa que el punto 5 va a estar a 0 grados. Pero además, o sea, yo puedo saber que como el punto 4 es la salida de la válvula de expansión a la presión del estado 5, porque es la que va a pasar, el punto 4 es el que pasa por el evaporador para convertirse en 5, y 4 está a la misma presión que 5 y por lo tanto a la misma temperatura, porque 4 siempre va a ser un vapor húmedo, ¿sí? Es la salida de una válvula de expansión en un ciclo frigorífico. Entonces, 4 también está a 0 grados centígrados y la misma relación y el mismo razonamiento se aplica entre 6 y 7, ¿sí? Con estos datos que tenemos acá vamos a poder ubicar todos los otros puntos necesarios para resolver
el ejercicio. Bueno, procedemos entonces a buscar los diferentes puntos, estados dentro del ciclo. Sí, los estados 1 y 2 van a resultar de cálculos. Son los únicos dos que vamos a necesitar hacer cálculos para obtener, ¿sí? En primer lugar, el estado 3 es uno de los más simples. Es líquido saturado y tenemos la presión, lo ubicamos, es el que ven ahí marcado en rojo. Una vez que tenemos ubicado el estado 3, con la entalpía vamos a poder ubicar los estados 4 y 6, ¿sí? Que son, salen de la misma, o sea, salen desde el mismo estado 3 y pasa cada uno por una válvula diferente. De esta manera la entalpía y con la temperatura en el estado 4 es la temperatura del estado 5 y en el estado 6 con la temperatura del estado 7 vamos a poder identificar cuál es el título del estado 4 y el estado 6. Son los dos, es lo que faltaría del estado 4 y del estado 6, obtener el título para obtener las entalpías del punto en sí, ¿no? Porque al ser vapores húmedos, acuérdense que tenemos que hacer la ponderación por el título de la entalpía del estado líquido saturado y del estado vapor saturado, que componen cada uno de esos estados. El estado 5 y el estado 7, bueno, fáciles de ubicar, tenemos la temperatura, tenemos el que son vapor saturado, simples de ubicar. Con el estado 5 y el estado 7 podemos obtener el estado 1. Para eso vamos a tener que hacer un balance, un primer principio, en la cámara de mezcla. Lo que vamos a necesitar ahí es obtener la masa que circula. Tenemos la masa que circula por toda la instalación y tenemos también el calor que se intercambia en el evaporador 2. Entonces, y tenemos las entalpías de los puntos a ambos lados del evaporador 2. Entonces, con eso vamos a poder calcular el flujo másico, como ven ahí, el flujo másico a través del evaporador 2 y restándoselo al flujo másico total, vamos a poder sacar el flujo másico a través del evaporador 1. Bueno, de esa manera podemos terminar de plantear el balance, primer principio, en la cámara de mezcla. Lo que es importante entender es que el diagrama no lo muestra, pero existe un estado 8, que es en realidad el que se mezcla con el estado 7 para formar el estado 1, porque el estado 8 es la salida de la válvula que tiene como entrada al estado 5. Entonces pasa por una válvula que reduce su presión y sale en un estado que es 8, que está a la misma entalpía de 5, pero a la presión de 7, como lo ven en el TS. Se mezclan 8 y 7, sale 1. Con ese primer principio, en la cámara de mezcla voy a poder obtener la entalpía de salida de 1 y con la presión ubico completamente el resto de los puntos. Lo que voy a necesitar ahí, para terminar de ubicar todos los puntos en el ciclo, es la entropía de 1, porque sabemos que el compresor, al ser isentrópico, tengo entonces la posibilidad con eso de sacar 2, que está marcado en verde ahí en el diagrama. Entonces, con la entropía de 1, y que es igual a la de 2, y la presión a la que está 2, terminamos de obtener todos los puntos que forman parte de este ciclo. Y acá tenemos entonces la tabla con los valores completos, digamos, los valores que necesitamos para la resolución, la ubicación de los puntos y la resolución del ejercicio. Recuerden que la resolución del ejercicio es básicamente con las entalpías. Una vez que tenemos todos los datos de entalpía en todos los puntos, podemos proceder a calcular las energías intercambiadas en el ciclo, ¿sí? Las que faltan. Nos faltaría únicamente, tenemos el evaporador 2, nos faltaría el evaporador 1 y nos faltaría la potencia del compresor. El calor en el condensador podría ser un punto a calcular, pero van a ver que no lo vamos a necesitar para ningún otro cálculo. Entonces, básicamente, como ven acá, la resolución de esta parte es aplicar primer principio en el evaporador 1, aplicar primer principio en
en el compresor y de esa manera obtener tanto el calor intercambiado como la potencia entregada en el compresor. Para calcular el COP, recuerden de nuevo, el COP es una eficiencia, es un rendimiento del ciclo. Y es lo que obtuve dividido lo que me costó. Y en este caso lo que obtuve, como este ciclo frigorífico es para mantener dos ambientes refrigerados, obtengo la extracción de esos dos calores, el calor del evaporador 1 y el calor del evaporador 2. O sea que la eficiencia, el COP, el coeficiente de operación, se compone de, en el numerador, la suma de los dos calores, del evaporador 1 y del evaporador 2, dividido la potencia intercambiada en el compresor. Lo que resta entonces es el cálculo de exergía, básicamente. Entonces volvemos a nuestro esquema genérico del ciclo, ¿sí? Donde en este caso lo que vamos a tener son dos fuentes frías que le entregan calor a una máquina frigorífica que recibe trabajo de un ente externo y le entrega calor a una fuente caliente, que en este caso, por dato del enunciado, es el medio ambiente, ¿sí? Recordando siempre que en esta parte, en la parte de donde vamos a ver la variación de exergía o exergías suministradas o todo lo que tenga que ver con el proceso en completo, no en una parte del proceso, como hicimos ya en el ejercicio pasado, que analizamos solamente el condensador. Acá vamos a estar analizando todo el proceso completo. Y como estamos analizando todo el proceso completo, ya nos independizamos de el fluido y de lo que le pasa al fluido. Y esto es importante y no me voy a cansar de decírselo porque realmente es una confusión muy grande que se genera al momento de resolver los ejercicios. No, el fluido ya deja de tener injerencia al momento de hacer esta resolución de exergía y de entropía. Y nos centramos en quienes intercambian energía con el fluido, ¿sí? Si vemos las fuentes frías, las dos fuentes frías que intercambian calor con el fluido, lo que llamamos la TL1 y la TL2, la TL1 que es la de 8 grados centígrados que intercambia calor con el fluido, y la TL2 que es la de menos 18, si no me equivoco, que intercambia calor en el evaporador 2. Ambas, como se encuentran por debajo de la temperatura del estado muerto y entregan calor, aumentan su exergía. Pero las dos disminuyen su entropía. Si quisiéramos calcular la variación de entropía de cada una de ellas, nos daría negativo. El ente que entrega trabajo siempre es igual, ¿sí? La variación de entropía va a ser 0, salvo que algo diga diferente, y la variación de exergía obviamente va a ser negativa y el módulo, es decir, la magnitud, va a ser el trabajo que se entregó en el compresor. Y por último tenemos la fuente caliente. En este caso, por dato del enunciado, es el medio ambiente. Entonces, la variación de entropía de ese medio ambiente va a ser positiva, pero la variación de exergía es 0. Planteamos entonces lo que es la variación de exergía del universo, que es igual a menos la exergía destruida, ¿sí? La variación de exergía del universo se va a componer de la variación de exergía del calor en el evaporador 1 más la variación de exergía de la fuente que entrega calor en el evaporador 2, lo mismo para la del 1, más la variación de exergía de la fuente caliente más la variación de exergía del trabajo en el compresor. Porque la variación de exergía del fluido refrigerante ya sabemos que es 0, porque describe ciclos todo el tiempo. La variación de exergía de la fuente que entrega el calor 1, que intercambia calor en el evaporador 1, bueno, es simple de calcular, se calcula con la fórmula para fuentes de temperatura constante, porque en este caso una temperatura constante, y obtenemos el valor. El valor me da positivo como lo esperábamos porque se aleja del estado muerto, ¿sí?
más allá de mantenerse a temperatura constante, está por debajo del estado muerto y entrega calor, entonces conceptualmente se aleja del estado muerto. Recuerden que acá estamos considerando que las fuentes son de temperatura constante, por eso es que aplicamos esta fórmula. De la misma manera para la fuente que entrega calor en el evaporador 2. ¿Sí? Y recuerden que si ven ahí, ponemos menos el módulo de los calores. ¿Por qué? Porque el calor que yo calculé, el calor que calculamos como dentro del ciclo, para el QL1, lo que llamamos QL1 y QL2, son calores que están vistos del lado del sistema, del lado del fluido refrigerante. Entonces, lo que tenemos que poner es menos el módulo de ese valor, ¿sí? Porque son calores que son negativos para estas fuentes. Luego, lo que calculamos es el calor, la variación de exergia asociada a la fuente caliente, que ya sabemos que es igual a 0, lo podríamos calcular, podríamos poner el cálculo y veríamos que es 0 porque la fuente caliente está a T0. ¿Sí? Entonces 1 menos T0 sobre T0 es 0, multiplicado por el calor que se intercambia en el condensador, sería 0 igual. Y bueno, la variación de exergia del ente que entrega el trabajo al compresor es menos el módulo del trabajo entregado en el compresor. Bueno, por último, lo que tenemos es la determinación, digamos, de lo que son las exergias suministradas y recuperadas, ¿sí? Donde recuerden que estas definiciones son globales del ciclo completo, del proceso completo. Entonces, como exergia suministrada, ¿qué se suministró al ciclo? Se suministró el trabajo en el compresor, ¿sí? Como exergías recuperadas son las exergías que recuperaron tanto las fuentes, las dos fuentes frías, ¿sí? Y si se fijan, es importante esto, porque si se fijan en realidad, si uno lo pensara por definición, en exergía suministrada del ciclo, uno pensaría que los calores que entraron por las fuentes frías al ciclo son exergías suministradas, porque estamos suministrando energía al ciclo, ¿sí? Y bueno, uno piensa que como está suministrando calor, está suministrando exergía, pero no es así. En realidad, las fuentes frías recuperan exergía del ciclo, y en realidad la exergía suministrada, la única exergía suministrada, es la del trabajo eléctrico. El trabajo eléctrico no, pero el trabajo en el compresor, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros siempre les decimos que este enfoque de exergías suministradas, exergías recuperadas, es peligroso. Porque recae en el entendimiento y en una definición de lo que es suministrado, que es recuperado, que en realidad termina siendo que termina, digamos, siendo mejor y termina siendo más prolijo y termina siendo menos o sea, menos chances, van a tener menos chances de meter la pata si lo quieren hacer con exergías suministradas y recuperadas, haciendo el balance para todo el fluido, para todo el ciclo, ponerle los signos, como explicó Roberto, ponerle los signos a los diferentes términos, despejar la exergía destruida y definir cuáles son las exergías suministradas y recuperadas, porque exergía destruida es igual a exergía suministrada menos exergía recuperada, ¿sí? Que ahí hacemos la verificación y nos da la exergía destruida, y hacemos la verificación con la variación de exergía del universo, calculándola con la suma de las diferentes partes que determinamos en el slide anterior. Entonces fíjense cómo hay bastantes chances de meter la pata si vamos por exergías suministradas y recuperadas. Mientras que si lo pensamos conceptualmente, la exergía suministrada es la exergía que algún ente del medio le suministró al sistema.
Y recuperada es la exergía que algún ente del medio recuperó del sistema. O sea, exergía suministrada es exergía perdida por algún ente del medio hacia el sistema, y las exergías recuperadas son las exergías ganadas. O sea, suministradas son las negativas, básicamente, y recuperadas son las positivas, vistas siempre desde el lado del medio. Bueno, después ahí hacemos una verificación a partir de la variación de entropía o de entropía generada, y T0 por S generado, T0 por delta S, variación de entropía del universo, ¿sí? Es la S generada, y eso vemos que verifica el cálculo de variación de exergía del universo como la sumatoria de las diferentes variaciones de exergía de los diferentes componentes del medio. Por último, el cálculo del rendimiento exergético o eficiencia de segunda ley es lo mismo, es el mismo, son nombres distintos para lo mismo. El rendimiento exergético, como nosotros siempre les recomendamos abordarlo, es la sumatoria de las variaciones de exergías positivas dividido en la sumatoria de los módulos de las variaciones de exergías negativas. Y bueno, en este caso las positivas son las de las dos fuentes y la negativa es la del trabajo. Obtenemos un rendimiento exergético. Si lo hacemos con suministradas y recuperadas, o como 1 menos exergía destruida sobre exergía suministrada, vamos a obtener el mismo valor. Es básicamente lo que vemos ahí, es todos los caminos llevan a lo mismo. Lo que sí me parece importante es que entiendan y que vean que realmente a través del método de exergías suministradas, exergías recuperadas, a través del método de balance, se puede llegar a cometer varios errores, y por eso es que nosotros recomendamos utilizar y abordar este tipo de ejercicios con el método de sistema y medio. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si tienen alguna consulta con respecto a cualquiera de los ejercicios que resolvimos en esta clase, vamos a estar abriendo temas de discusión en el campus para que todos tengan acceso a las preguntas de todos y se parezca lo más posible a una situación de clase en la que uno levanta la mano y hace la pregunta, todos la escuchan, todos escuchan también la respuesta, y así generamos esa dinámica de aprendizaje conjunto, ¿sí? Entonces vamos a estar generando temas de discusión para que cada uno pregunte por cada uno de los ejercicios que resolvimos en esta clase, y tema de discusión extra para los otros ejercicios de la guía que pueden surgir como consultas. Háganlas, aprovechen el tiempo y aprovechen para hacer las consultas ahora, que como siempre decimos, no hay preguntas tontas. Sí pasa que hay respuestas tontas y en general pasan en los exámenes, y es lo que queremos evitar, ¿no? Queremos evitar que lleguen hasta la situación de examen con dudas y sea ese el momento en el que aparecen esas dudas, ¿sí? Las dudas tienen que aparecer en clase y tienen que hacerlas a los docentes para poder aprender, como contábamos, para poder entender lo que hacemos y poder tener el conocimiento necesario para aprobar el examen. Muchas gracias por su atención, espero sus consultas y buena semana.